tal? Muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Alejandro Díaz Hernández, con número de cuenta 316222187-4, del grupo de Fundamento de Auditoría, en la licenciatura en Contabilidad, con el profesor licenciado Argenis Iván Mejía Chavarría. Bien, ahora conociendo el tema de este video, sabemos que trata sobre el control interno. ¿Qué es el control interno? El control interno comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que en forma coordinada adopta la Dirección General, responsables del gobierno y otro personal de la entidad para salvaguardar sus activos y documentación relevante. Asimismo, asegura la razonabilidad y confiabilidad de su información financiera y presupuestal y la complementaria administrativa y operacional, la cual es promover la eficiencia operativa y estimular el acatamiento y adhesión a la legislación, normatividad y a las políticas prescritas por la administración. Es un proceso que incluye las actividades que llevan a cabo todos los miembros dentro de una entidad económica para proporcionar una seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos institucionales. Además, es un proceso efectuado por la titular de la administración y todos los servidores públicos de una institución, esto con el objeto de cumplir lo establecido por el marco normativo, proporciona una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y así minimizan la ocurrencia de actos de corrupción, una de las mejores defensas contra el fracaso en los negocios, así como también un gran impulso del rendimiento del negocio, es tener un sistema efectivo de control interno, el cual debe gestionar los riesgos y permita la creación y conservación del valor. Las organizaciones exitosas saben cómo obtener provecho de las oportunidades y así contrarrestar todas las amenazas que esto conlleva, en muchos casos por medio de la aplicación efectiva de controles, y por lo tanto mejoran todo su rendimiento dentro de la misma empresa. Bien, ahora veremos qué es un sistema de control interno. Pues es un conjunto de normas, elementos, recursos, planes, política, registros, procedimientos y métodos que definen la estructura, gestión, dirección, actitud, personalidad e integridad dentro de una institución. Todo esto para el cumplimiento de los objetivos, meta, misión y plan estratégico institucional. Asimismo, constituye la primera línea de defensa en la salvaguarda de los recursos públicos y la prevención de actos de corrupción. El control interno es parte integral del sistema de gobierno de una organización y de las capacidades de gestionar el riesgo, que es entendido, modificado y activamente supervisado por el órgano de gobierno, la dirección y otro personal para aprovechar las oportunidades y contrarrestar las amenazas para alcanzar los objetivos dentro de la organización. Bien, ahora veremos cuál debe ser el alcance. En este caso generalmente se percibe y trata el control interno como un requerimiento de cumplimiento, en lugar de un promotor de una mejor desempeño organizacional. Un control interno efectivo puede ayudar a las organizaciones a mejorar su desempeño al permitirle tomar oportunidades adicionales y desafíos de manera controlada. Por lo tanto, es necesario que haya una mejor comprensión de cómo el desempeño organizacional se refiere a la gestión eficaz de los riesgos y el papel de eficacia del control interno. El control interno debe utilizarse para apoyar a la organización a alcanzar sus objetivos mediante la gestión de sus riesgos, mientras que cumple con las reglas y normativas y políticas organizacionales. La organización debe por consiguiente hacer el control interno a una parte de la gestión de riesgos e integrar a ambos un sistema general de gobierno. Las organizaciones siempre se enfrentan a la incertidumbre de alcanzar los objetivos estratégicos operacionales. Sin embargo, pueden decidir el nivel de riesgo al que quieren estar expuestos en la consecución de dichos objetivos. Una apropiada valoración de riesgos y el control interno ayudan a la organización a tomar decisiones informadas sobre el nivel de riesgo que desean tomar y la implementación de los controles necesarios en la persecución de los objetivos de la organización. Sin embargo, los riesgos no deben tomarse sin comprensión explícita dentro de lo que son sus posibles consecuencias para el logro de los objetivos de una organización. Por lo tanto, quienes toman las decisiones necesitan información relevante, fiable, producida a través del sistema de control interno para implementar eficientemente y ejecutar sus planes estratégicos y operativos. A lo largo de este tema hemos visto mucho la palabra riesgos dentro de lo que es el control interno. En este caso vamos a ver lo que es la teoría del riesgo de control. Los temas de riesgo y control pueden ser tal vez de los más analizados y discutidos en los últimos años, con todas las connotaciones asociadas que esto lo implican.
En los ámbitos administrativos, empresarial y gubernamental, incluyendo por supuesto el ámbito de la investigación y el académico, como consecuencia son invulnerables a las posturas, opiniones, puntos de vista y pronunciamientos que se han escrito y expresado sobre el particular, situación que puede apreciarse que facilita el conformar esta parte por la abundancia de información, pero a la vez puede ser difícil por la selección de información que puede ser de utilidad. En el contexto de esto, dada la gran coincidencia o divergencia en la opinión de posturas, tenemos la definición de lo que es riesgo. Riesgo es la probabilidad y su posible impacto de que un evento adverso obstaculice o impida el logro de los objetos y metas institucionales o que indican negativamente el funcionamiento y resultado de una entidad. Tenemos lo que es el riesgo de control. Representa el riesgo de errores importantes que excedan la importancia relativa al agregarse a otros errores que puedan existir en un determinado proceso o actividad o en un rubro específico de los estados financieros. No son prevenidos o detectados oportunamente por el sistema de control interno en vigor. El control interno, sin importar lo bien diseñado y operador que esté, puede solo reducir pero no eliminar los riesgos. Tal es el caso, por ejemplo, de la posibilidad de errores o equivocaciones humanas o de controles que se pasan por alto por abuso inapropiado de la administración. Tenemos lo que es el riesgo inherente. Representa el riesgo de que ocurran errores importantes en un tipo específico de proceso o actividad en un rubro específico de los estados financieros, cuentas, saldo, grupos de transacciones, en función de la naturaleza, características o particularidades del negocio, sin considerar el efecto de los procedimientos del control interno que pudieran existir. Tenemos también lo que es el riesgo residual. El riesgo residual, también identificado como riesgo prevalecente, es aquel que continúa después de que la administración ha tomado acciones para reducir su impacto o probabilidad de un evento adverso, incluyendo las acciones de control en respuesta a un riesgo. Es nivel de riesgo asociados con los procesos de negocio que subyace a pesar de que se hayan reducido los riesgos inherentes, removidos o anteperadas a las fuentes de riesgo, atendido a las consecuencias, cambiando la probabilidad de que los riesgos y aun cuando se hubiesen transferido los riesgos. Riesgos en materia de auditoría. Bueno, los riesgos de auditoría de los estados financieros es el riesgo del auditor expresa una opinión de auditoría inadecuada cuando los estados financieros contienen incorrecciones materiales. El riesgo de auditoría es una función de riesgo de incorrección material y de riesgo de detección. Como quedó señalado anteriormente, la definición del riesgo de auditoría es función de riesgo de incorrección material y de riesgo de detección. La valoración de los riesgos se basa en los procedimientos de auditoría aplicados para obtener información necesaria de dicho propósito y en la evidencia obtenida durante toda la auditoría. La valoración de riesgos es una cuestión de juicio profesional, más que una cuestión que pueda medirse con precisión. Riesgo de detección. Representa el riesgo que los procedimientos de revisión aplicados por la auditoría interna o externa a los niveles de supervisión no detecten los posibles errores importantes que hayan escapado en los procesos de control interno. Los riesgos de detección pueden solo reducirse más no eliminarse, debido a la limitación inherente a una revisión normal de auditoría en la que los procedimientos de examen y revisión por lo general se aplican. Solamente una parte de la población sujeta a la auditoría, muestreo, salvo casos de verdadera excepción de los que se podría hacer revisión al 100%, como sería la cuantificación de un fraude. Por tanto, los riesgos de detección pueden darse en aquellas partidas o conceptos que no fueron examinados o revisados por el auditor. Riesgo de detección en auditoría de estados financieros. Riesgo de que los procedimientos aplicados por el auditor para reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptable bajo no detecten la existencia de una incorrección que podría ser material, considerada de manera individual o de forma agregada con otras incorrecciones. El riesgo de detección en la auditoría de los estados financieros está relacionado a la naturaleza y momento de la realización y extensión de los procedimientos de auditoría que el auditor determine con el fin de reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo. Riesgo de incorrección material. Riesgo de que los estados financieros contengan incorrecciones materiales antes de la realización de la auditoría. El riesgo comprende dos componentes. Riesgo inherente, susceptible de una afirmación sobre un tipo de transacción, saldo contable o revelación de información o una corrección que podría ser material
ya sea individualmente o de forma agregada con otras incorrecciones antes de tener una cuenta de posibles controles correspondientes. 2. Riesgo de control. Riesgo de que una incorrección que pudiera existir en una información sobre un tipo de transacción, saldo contable u revelación de información y que pudiera ser material, ya sea individualmente o de forma agregada con otras incorrecciones, no pudiera ser prevenida o detectada y corregida oportunamente por el sistema de control interno de la entidad. Tenemos por otra parte lo que es el riesgo de muestreo. Riesgo de la conclusión del auditor basada en una muestra que pueda diferir de la que obtendría aplicando el mismo procedimiento de auditoría a toda población. El riesgo de muestreo puede producir dos tipos de conclusiones erróneas. Uno, en caso de que una prueba de controles concluir estos son más eficaces de lo que realmente son, o en el caso de una prueba de detalle llegar a la conclusión de que no existen incorrecciones materiales cuando de hecho existen. El auditor se preocupará principalmente por este tipo de conclusiones erróneas, debido a que afecta la eficacia de la auditoría y es más probable que la lleve a expresar una opinión de auditoría inadecuada. En el caso de una prueba de controles, concluir que estos son menos eficaces de lo que realmente son, o en el caso de una prueba de detalle, llegar a la conclusión de que existen incorrecciones materiales cuando de hecho no existen. Este tipo de conclusión errónea afecta la eficiencia de la auditoría, puesto que generalmente implica la realización de trabajo adicional para determinar que las conclusiones iniciales eran incorrectas. Tenemos por otro lado lo que es el riesgo ajeno al muestreo. Riesgo de que el auditor alcance una conclusión errónea por alguna razón no relacionada con el riesgo de muestreo. Es la utilización de procedimientos de auditoría inadecuados a la interpretación errónea de la evidencia de auditoría y la falta de reconocimiento de una incorrección o desviación. Riesgo medioambiental. En determinadas circunstancias, entre los factores relevantes para valorar el riesgo inherente en el desarrollo del Plan Global de Auditoría, se pueden incluir el riesgo de incorrecciones materiales en los estados financieros debido a cuestiones medioambientales. Son los riesgos al medio ambiente que se pueden provocar por el tipo de industria que se generen. Tal es el ejemplo de la disposición final de desechos tóxicos o bien la emisión de gases contaminantes o tóxicos. En estos casos, la incorrección material estará representada por la falta de creación y contabilización de pasivos contingentes por este tipo de riesgos, o al menos dar a conocer el riesgo a través de una nota a los estados financieros, para hacer frente a los costos de que podrían acarrear estos riesgos si se llegaran a materializar. Tenemos por último lo que es el riesgo significativo, riesgo identificado y valorado de incorrección material que a juicio del auditor requiere una consideración especial en la auditoría. Los riesgos significativos a menudo están relacionados con transacciones significativas no rutinarias, o con otras cuestiones que requieren la aplicación de juicio. Las transacciones no rutinarias son transacciones inusuales debido a su dimensión y naturaleza que por tanto no ocurren con frecuencia. Principios básicos del control. Principios de equilibrio. A cada grupo de delegación conferido debe proporcionarse el grado de control correspondiente. De la misma manera, las autoridades se delega y la responsabilidad se comparte. Al delegar la autoridad es necesario establecer los mecanismos suficientes para verificar que se esté cumpliendo con la responsabilidad conferida y que la autoridad delegada esté siendo debidamente ejercida. Principio de los objetivos. Un control será válido si no se fundamente los objetivos y si a través de él no se evalúa el logro de los mismos. Por lo tanto, es imprescindible establecer medidas específicas o estándares que sirvan de patrón para la evaluación de lo establecido. Principio de la oportunidad. El control, para que sea eficaz, debe ser oportuno, es decir, debe aplicarse antes de que se produzca el error, de tal manera que sea posible tomar medidas correctivas con anticipación. Principio de las desviaciones. Todas las variaciones o desviaciones que se presenten en relación con los planes deben ser analizados cuidadosamente, de tal manera que sea posible conocer las causas que la originaron a fin de tomar las medidas necesarias para evitarlas en el futuro. Principio de excepción. A fin de reducir costos y tiempo, el control debe aplicarse de preferencia a las actividades excepcionales o representativas, delimitando de manera adecuada cuáles funciones estratégicas requieren de control. El principio de la función controlada. La persona o función que realice el control no debe estar involucrado con la actividad a controlar. Bien, ahora podemos concluir con la importancia que, pues lo que tiene dentro el control interno dentro de una empresa, siendo pues parte primordial para el éxito de la entidad económica.
En el tema se ve parte de lo que es el riesgo y justo ahí es donde entra el control interno para pues así poder evitar lo más que se puede estos riesgos, siendo así el control interno parte primordial. Pudimos ver los tipos de riesgos que puede haber y el encargado del control interno debe de buscar las estrategias indicadas pues para poder minimizar estos riesgos. Claro, el encargado debe ser un auditor totalmente capacitado, ya que de él depende gran parte del éxito de la empresa. Así bien, con todo esto podemos determinar que el control interno es parte de lo que una empresa necesita para que no existan ciertos fraudes dentro de la misma. Hay a lo largo de los años muchos ejemplos de lo que por falta de control interno muchas empresas han fracasado, incluso han ido en la bancarrota por lo mismo de fraudes dentro de la misma.